Hola, buenos días. Agradecer a los organizadores la invitación. Mi nombre es Carlos García, represento a Movivo Movilidad Sostenible, que es una empresa que ha ideado, desarrollado, patentado e iniciado ahora la fase comercial del primer badén inteligente operativo que existe en el mundo. Ha habido otras aproximaciones a la idea de los badenes inteligentes. Algunos iban sobre unos sistemas de fluidos, otros iban sobre unos sistemas de resortes. En cualquier caso, todos ellos intentaban establecer en el propio badén todos los mecanismos, tanto de detección como de respuesta, de manera que el propio badén interpretaba y resolvía esas situaciones de riesgo, ¿no? Nuestra aproximación fue completamente diferente, es decir, le llamamos badén inteligente, pero en realidad es un badén obediente. La inteligencia es externa al propio badén, lo cual nos permite que el funcionamiento sea mucho más flexible, mucho más ajustable en tiempo real a las necesidades del tráfico, mucho más variable. Y sobre todo que pueda funcionar tanto individualmente como en grupo. El sistema se ha probado, se ha instalado en tráfico real y ha tenido unas respuestas sobresalientes, ¿no? Porque aquí había dos elementos que había que chequear. Una era el funcionamiento del propio dispositivo como dispositivo, es decir, su durabilidad y su integración con la propia carretera. Y el otro elemento era cómo iba a ser recibido, cómo iba a actuar los conductores, cómo iba a adecuarse el propio tráfico a un dispositivo que era nuevo, porque al final es un badén que no es un badén, solo es un badén cuando se necesita, solo es un badén cuando tiene riesgo. Vamos a poner un vídeo que explica cuál es el funcionamiento. El tráfico agresivo convierte a las ciudades en selvas llenas de conductores lobos que ponen en peligro a los peatones. Pacificar el tráfico es poner a raya a los conductores depredadores y aumentar la seguridad vial. Se frena a los lobos con barreras, entre ellas los badenes. No todos los badenes son iguales. La mayoría son obstáculos mal diseñados, provocan accidentes, daños en los vehículos y enfermedades profesionales. Los badenes fijos impiden circular con fluidez. Elevan el consumo de combustible y la contaminación ambiental y sonora. Retardan los desplazamientos de los vehículos de emergencia. Penalizan a los conductores que respetan los límites. ¿Hay alternativas? Sí. Vivadén. Un badén vivo, que se mueve. No es un badén estático. Aparece y desaparece según las necesidades del tráfico de los horarios escolares en determinadas zonas. No entorpece el paso de los vehículos de emergencia. Permite la conducción fluida a velocidad uniforme. Limita a quienes no respetan los límites. No es un castigo para todos. Vivadén es un salvavidas, no un obstáculo. Pacifica el tráfico con inteligencia, no por la fuerza. Bueno, ahí se entiende un poco cuál es el planteamiento general del badén. Es un producto que sirve para calmar el tráfico, pero no solo para calmar el tráfico, reduce de una forma importantísima las emisiones, tanto las de CO2 como las de micropartículas, no disminuye la capacidad de la vía y permite lo que está sobrevolando todo este seminario, que es conseguir unas infraestructuras inteligentes. Las infraestructuras inteligentes son aquellas que se ajustan en tiempo real a las necesidades, a las solicitaciones de la movilidad, ¿no? Yo creo que nadie se imaginaría que vistiéramos con abrigo durante todo el año. El abrigo es necesario durante el invierno, no es un estorbo durante el resto de las estaciones. Es decir, colocar badenes fijos precisamente porque hay un riesgo de accidente, pues implica reducir la capacidad de la vía, generar
enfermedades profesionales, entorpecer el tráfico, aumentar las emisiones, etcétera. Esta es una alternativa a ese dispositivo. No pacifica el tráfico en un punto como hace un badén convencional o un semáforo donde produce frenazos y acelerones, sino que regula todo un tramo de vía. Quiero decir, si tú respetas las condiciones de la vía no te encuentras badén, y si no las respetas, en alguno de los puntos de ese tramo sí te encuentras badén. La respuesta de los conductores en un periodo muy corto de aprendizaje fue magnífica. Les resulta más rápido, más cómodo, más sencillo no encontrarse el badén que encontrárselo. Y por lo tanto, se dejaban ir, cogían la velocidad límite a la que el badén no se activa y hacía que fuera un proceso absolutamente homogéneo y sostenible el tráfico en esas zonas donde antes era un tráfico muy complicado. Los badenes fijos son una solución en algunos sitios determinados. Es decir, el riesgo de la sobrevelocidad de algunos conductores es un riesgo tal que justifica el poner estas molestias que generan contaminación, que generan enfermedades profesionales, que dificultan el tráfico en los vehículos especiales, que en algunos casos, como en vías importantes, no están amparados por la propia legalidad y puede generar responsabilidades de las propias administraciones que lo ubican, ¿no? Planteábamos básicamente las diferencias. Es un dispositivo que en realidad le llamamos badén y es en la mayor parte del tiempo un no badén. Solo afecta al menos del 10% de los vehículos, porque obliga a los vehículos a conducirse en esas condiciones de seguridad. Sirve para calzadas con alto tráfico, es decir, hay una limitación del número de vehículos para poner resaltos o badenes fijos. Como esto solo actúa en un 10% de los casos, sería instalable en vehículos, en calzadas de muchísima capacidad o en calzadas con una alta presencia de transporte público, ¿no? Reduce las emisiones y ruido, reduce la producción de micropartículas, que sabemos que es uno de los elementos más serios de la contaminación en las vías urbanas y en las ciudades, y es un elemento que nos resuelve el vehículo eléctrico, que puede mitigar las emisiones de CO2, pero no las de micropartículas. No penaliza a todos los vehículos. Yo creo que esto es otro de los elementos fundamentales. Estamos acostumbrados muchas veces a legislar de manera que para controlar las actitudes incívicas de unos pocos se penaliza a todos, y eso pues no es una buena línea de trabajo. Es decir, el bibadén está pensado de manera que solo penaliza a aquel que debe ser penalizado y no penaliza al resto de los conductores que se conducen de forma apropiada a la seguridad. El bibadén produce ese tráfico absolutamente homogéneo, con lo cual no genera los atascos, no genera no genera los problemas que generan cualquier otros dispositivos que se ponen para evitar la sobrevelocidad. El elemento fundamental es que en cada momento, a cada hora, a cada día, en función del tráfico, este badén inteligente varía las condiciones de respuesta de la vía, ajustándolas a las necesidades. Este es un análisis en fin, muy de aproximación sobre los distintos sistemas que existen de calmado de tráfico, sus ventajas, sus inconvenientes. Bibadén en realidad no es un badén, es un elemento más que funciona porque funciona en un tramo, es un elemento de calmado de tráfico y reducción de emisiones que no es puntual. Podría ser asemejado intuitivamente al semáforo de tramo, ese que dice a más velocidad, semáforo cerrado. El único problema que tiene ese tipo de dispositivos es que una vez que pasas 3 veces y ves
que aunque vayas a más velocidad, aunque el semáforo esté en rojo, no hay riesgo porque está precisamente para la velocidad. Eso provoca pues una pérdida de la capacidad de señalización de un semáforo en rojo. Yo creo que no se debe abusar. Una luz roja, un semáforo en rojo debe ser un elemento de parar inmediatamente y no se debe utilizar para otras cuestiones porque al final genera una pérdida de potencia de la propia señalética que puede generar más problemas, ¿no? Estuvo instalado 18 meses en un tramo con tráfico real. Hicimos todas las medidas de tráfico de velocidad antes y durante el funcionamiento del Vivadén y los resultados realmente eran extraordinarios. Es decir, era una zona marcada a 50, solo sin Vivadén, solo el 4% de los vehículos respetaba ese límite de velocidad. Había una cierta falta de adecuación entre cómo se percibía ese tramo y la limitación de velocidad. Era una zona que era urbana, pero se veía como una zona interurbana por el tipo de señalización. Solo el 4%, el 96% superaban ese límite de velocidad. Una vez instalado Vivadén y tras esa primera semana de funcionamiento, lo que nos encontramos es que solo se activaba en un 10% de los casos. Evidentemente, en ese punto no había sobrevelocidad en ningún caso, porque con el Vivadén desplegado es un dispositivo suficientemente contundente para provocar esa reducción de velocidad. Y en la mayor parte de los casos, de ese 10%, la mayor parte de ese pequeño porcentaje no se encontraban con el Vivadén completamente activado, sino se lo encontraban iniciando su activación o al final, con lo cual los frenazos y los acelerones eran mucho menores. El sistema es un sistema absolutamente Los badenes probado, son una herramienta chequeado. clave para Vamos a ver un vídeo muy corto con alguna imagen real, ¿no? Pero una gran parte de los instalados acaban siendo obstáculos que incumplen la normativa vigente. Hacen que la conducción sea molesta, provocan impactos repetidos que causan enfermedades, especialmente a los conductores profesionales. Los badenes fijos provocan retenciones, conducción a tirones, aumento de la contaminación acústica y ambiental y daño en los vehículos que pueden comprometer su seguridad. Vivadén es un badén móvil, vivo e inteligente. Está cuando se le necesita y no está cuando no hace falta. Está diseñado de acuerdo con la normativa para ser efectivo al pacificar el tráfico, pero sin causar daños ni accidentes. Vivadén puede ser programado para activarse a horas fijas en zonas de fuerte densidad peatonal. Los badenes estáticos obligan a los vehículos de emergencia a frenar a su paso, perdiendo 10 segundos en cada uno. El paso de una ambulancia sobre un badén puede ocasionar golpes y lesiones a sus ocupantes. Vivadén puede ser ocultado para dejar paso franco a los vehículos de emergencia y evitar golpes a sus ocupantes. Vivadén contribuye a pacificar el tráfico cuando es necesario, sin obstaculizarlo cuando no lo es. Sus dimensiones le permiten adaptarse a vías con diferentes limitaciones de velocidad. La altura de su caja es inferior a los 20 centímetros, lo que reduce la obra civil necesaria y simplifica la instalación. Estable, diseñado para minimizar el mantenimiento y las averías. Puede ser instalado en calzadas con anchuras de 3 a 11,4 metros. Vivadén es una propuesta técnica patentada para todas las ciudades, para todos los tipos de vehículo, para reducir la contaminación, para aumentar la seguridad vial con inteligencia. Vivadén, el badén inteligente escamoteable. Yo supongo que hemos agotado ya el tiempo, ¿verdad? ¿No? 2 minutos. La idea original de Vivadén surge de una travesía. Yo nací en un pueblo, como hay miles, atravesado por una carretera, donde el riesgo, la velocidad, pues era importantísimo y las molestias. Y no había una solución fácil para eso. Esa fue la primera idea que
que da origen a todo este desarrollo. Luego nos encontramos con que es aplicable a muchas más situaciones. Es aplicable a zonas de colegios, es aplicable a hospitales. Nos damos cuenta de que en zonas de densidad de transporte público eso está considerado como enfermedad profesional y, por lo tanto, hay sitios como en Suecia o como en Gran Bretaña donde los badines fijos están absolutamente prohibidos. Es decir, aquí han proliferado pues, de una forma que no es la adecuada. Vemos cómo en zonas donde conviven los sistemas de movilidad personal, patinetes, bicicletas eléctricas, con peatones, con vehículo público, con vehículo privado, es necesario homogeneizar la velocidad de los vehículos y calmar el tráfico. Este puede ser un elemento fundamental porque no genera problemas en los patinetes o en los peatones y homogeneiza el tráfico. Vemos, y nos han llamado de puertos o de bases logísticas, como donde hay coexistencia de vehículo de transporte ligero, de furgoneta, de vehículo pesado, de maquinaria industrial, de carretillas elevadoras, esa convivencia es muy difícil y no se puede alcanzar mediante resaltos, baneles fijos, otros sistemas, y esto también ayudaría mucho a esa coexistencia, a esa convivencia pacífica. Este es el elemento. Iniciamos ahora la fase comercial y esperamos que todo vaya bien. Si estaremos por aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado en contestarlas.